Buenas tardes. Agradezco su presencia a este mensaje que ofrece la Fiscalía General de la República para dar a conocer a las víctimas y al pueblo de México el informe inicial de las investigaciones sobre los hechos ocurridos el pasado 28 de diciembre en el kilómetro Z230 más 290 de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, ubicado en el poblado de Nizanda, Oaxaca, del corredor interoceánico. Antes de iniciar, quiero expresar toda nuestra solidaridad con las víctimas y las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Tengan la certeza que trabajamos con todas las capacidades de esta Fiscalía para obtener justicia. Desde el primer día, personal ministerial de la Fiscalía Especializada de Control Regional inició la carpeta de investigación respectiva y se desplazó al lugar de los hechos para respaldar al personal de la Fiscalía Federal en Oaxaca y eventualmente atraer la indagatoria. Lo hizo con el acompañamiento de peritos y policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal, con la finalidad de colaborar en la atención de las personas lesionadas y el traslado de las personas fallecidas, así como llevar a cabo las diligencias ministeriales y de equipos interdisciplinarios desde la Ciudad de México. Hasta este momento se han realizado las siguientes diligencias. 1. Inspecciones a la vía que incluyen el punto de descarrilamiento, así como 5 kilómetros previos y posteriores al mismo. 2. Inspecciones al tren que forma parte de los hechos materia de la investigación, conformado por 2 locomotoras, una en operación y otra inactiva, así como 4 coches acoplados. 3. Recolección criminalística de indicios en la vía, la locomotora y carros o vagones con su debida cadena de custodia. 4. Verificación del sistema de acoplamiento. 5. Levantamiento topográfico del lugar del siniestro. 6. Localización, extracción, fijación, embalaje y transporte de la caja registradora de eventos conocida como caja negra de la locomotora siniestrada. Es preciso señalar que para este informe inicial también se recopiló y analizó toda la documentación normativa y técnica relativa al funcionamiento del tren. En los referidos trabajos han participado peritos en las especialidades de criminalística de campo, topografía, fotografía, audio y video, seguridad industrial, tránsito terrestre, informática, telecomunicaciones, electrónica, ambientales, ingeniería mecánica y eléctrica, así como en materia de aeronáutica, particularmente expertos en la lectura e interpretación de datos de la llamada caja negra. Del mismo modo, policías federales ministeriales han recabado entrevistas a víctimas y testigos. Además, es necesario mencionar que esta Fiscalía General de la República ha recibido opiniones de expertos en materia de ingeniería civil y ferroviaria. Ahora explicaremos una serie de consideraciones técnicas que nos permiten dar a conocer a la opinión pública cómo ocurrieron los hechos. En el caso de la operación de trenes, ya sea de carga o pasajeros, existe un documento para su operación que se denomina Horario Ferroviario Vigente, que contiene el conjunto de datos con información técnica que incluye las restricciones y las condiciones operativas particulares de la vía. En este documento se establecen las velocidades máximas de operación según tipo de servicio, las estaciones y la localización de escapes, empalmes
y conexiones. En este sentido, es necesario precisar que en ese documento se establece que la velocidad máxima estipulada para el tramo donde se localiza el lugar del siniestro es de 45 kilómetros por hora para el servicio de carga y de 50 kilómetros por hora en el servicio de pasajeros. En este punto, es necesario destacar que la velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra. Es importante referir que la primera locomotora es la que llevaba activa la mencionada caja negra. La caja negra es una herramienta tecnológica de alta confiabilidad e inalterable que permite almacenar datos como la localización y el registro de velocidad del tren, los eventos de supervisión y protección, las alertas y las actuaciones automáticas en caso de violaciones de seguridad que se hayan programado o insertado. Todo lo anterior es información que oportuna y debidamente fue extraída por el equipo pericial de la institución con la correspondiente cadena de custodia. Derivado de ello, pudimos conocer factores como la velocidad, la ubicación, el frenado y demás componentes del tren durante el recorrido para conocer su comportamiento. De acuerdo con las inspecciones realizadas, los hallazgos con que se cuenta hasta el momento son los siguientes. 1. De la verificación inicial de la infraestructura de vía que se hizo posterior al siniestro, no se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria, es decir, rieles, fijaciones, durmientes, balasto, subbalasto y terraplenes, distintos a aquellos directamente atribuibles al siniestro. 2. El tren de pasajeros, que con las dos máquinas y un conjunto de 4 coches tiene un peso aproximado de 400 toneladas, fue verificado posterior al siniestro, lo que incluyó inspecciones de las ruedas, cejas, superficies de rodadura, es decir, pisadas, además de zapatas, así como los elementos de acople, que son el mecanismo de conexión automática de seguridad. Derivado de ello, no se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren según lo establecido en la normatividad correspondiente. Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico. En cuanto a la información contenida en la caja negra de la locomotora guía, podemos señalar, 1. Que el tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora, lo que implica que transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado. Asimismo, llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora, es decir, circulaba 15 kilómetros arriba del límite permitido. Debe tomarse en cuenta que el exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional. 2. En tramos previos al lugar del siniestro, el tren redujo su velocidad, lo que nos permitió conocer que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente. Incluso hubo puntos en los que frenó a 0 kilómetros por hora, en puntos coincidentes con las estaciones previas al lugar del siniestro. No obstante, luego de haber frenado,
La velocidad del tren tuvo un incremento súbito debido a que el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro. 3. El ingreso del tren a las 6 curvas previas de la que sucedió el siniestro lo realizó a una velocidad de 52 kilómetros por hora durante la primera curva. Después, inició un incremento de la velocidad hasta un máximo de 65 kilómetros por hora, velocidad con la cual ingresó y permaneció en la curva del siniestro. El exceso de velocidad también se comprueba con el cálculo aritmético del tiempo de recorrido realizado entre el inicio del trayecto y el punto en que ocurrieron los hechos. Es necesario destacar que, como hemos referido, el exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva, ya que aumenta la fuerza centrífuga, es decir, aquella que aleja al vehículo de su centro de rotación, lo que provoca que salga de las vías y vuelque. Una vez analizada toda la información con que contamos en este momento, es posible establecer que la normatividad vigente contempla que las personas directamente responsables de la operación del tren deben cumplir y observar las reglas correspondientes. Lo que de las constancias se advierte no sucedió. Derivado de lo anterior y a la luz de los hechos, esta Fiscalía determinó ejercer acción penal. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y nuestros ministerios públicos llevan a cabo diversas diligencias y acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Reiteramos que la información con que se cuenta en la carpeta de investigación es resultado de las diligencias ministeriales, los primeros dictámenes periciales, así como de los trabajos policiales de gabinete y campo realizados a lo largo de estas semanas. Continuamos con el trabajo de levantamiento y análisis de la información como topografía, alineamiento, geometría, geotécnica, calidad de materiales, características del material rodante e interacción rueda-riel. Si bien es cierto que se cuenta con elementos suficientes para establecer que existió exceso de velocidad, dichos trabajos nos permitirán descartar otros posibles factores. Todo lo anterior con el fin de esclarecer los hechos, conocer la verdad de lo ocurrido, proteger al inocente, lograr la reparación integral del daño a las víctimas, que no se repitan los hechos y evitar la impunidad. El presente informe inicial se rinde en el marco del derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. Su planteamiento se realiza a partir de los hallazgos que hasta este momento se tienen en la carpeta de investigación. Sin embargo, en esta exposición, si bien hemos presentado datos técnicos, se mantienen en sigilo los actos de investigación particulares y propios de la indagatoria debido al tratamiento reservado de los mismos en términos de lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, informamos a la opinión pública que personal de esta Fiscalía ha trabajado de la mano con diversas instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el IMSS Bienestar, el ISSSTE y la Secretaría de Marina en una mesa permanente de atención a víctimas. Dicho grupo lleva a cabo la integración de los expedientes clínicos del total de las víctimas con el objeto de estar en condiciones de contar con los dictámenes periciales
correspondientes para la clasificación legal de las lesiones, todo con la finalidad de obtener la reparación integral del daño, lo cual ya se está llevando a cabo de manera inmediata, de acuerdo con lo que nos ha informado la empresa ferroviaria. A continuación, les presento un video que nos muestra gráficamente cómo ocurrieron los hechos. El material que veremos a continuación nos muestra gráficamente cómo ocurrieron los hechos registrados en el corredor interoceánico el pasado 28 de diciembre. La extracción de la información contenida en la caja negra permitió representar visualmente la forma en que el tren circuló a exceso de velocidad la mayor parte del trayecto. También fue posible conocer que frenó a 0 km por hora en puntos coincidentes con las estaciones previas al lugar del siniestro, lo que deja claro que los frenos funcionaban. Los datos extraídos de la caja negra permitieron saber que el tren circuló a una velocidad mayor a la permitida de 70 km por hora en línea recta. Posteriormente, en tramos previos al lugar del percance, redujo su velocidad nuevamente. Luego de frenar, la velocidad del tren tuvo un incremento súbito y llegó a 111 km por hora en recta, cifra considerablemente superior al límite de 70 km por hora señalado. El ingreso a las 6 curvas previas de donde sucedió el siniestro lo realizó a 52 km por hora. Después se incrementó hasta llegar a 65 km por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra, pese a que en la curva en la que sucedió el descarrilamiento, la velocidad máxima permitida era de 50 km por hora. El exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva, ya que aumenta la fuerza centrífuga, es decir, aquella que aleja al vehículo de su centro de rotación, lo que provoca que salga de las vías y vuelque. Veamos ahora con mayor detenimiento esta representación gráfica. Como se ha mencionado, la caja negra registró que en diversas ocasiones el tren excedió el límite permitido de 70 km por hora en línea recta. También hubo puntos en que disminuyó la velocidad, incluso hasta frenar por completo hasta llegar a 0 km por hora, lo que deja claro que los frenos funcionaban. Al reanudar la marcha, hubo un punto en que llegó a 111 km por hora en un punto donde, como hemos comentado, el límite permitido es de 70 km por hora en línea recta. Posteriormente, previo al sitio del siniestro, el tren circuló por encima del límite de 50 km por hora hasta llegar a 65 km por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra, lo que puede apreciarse claramente. Mantendremos informada a la opinión pública, siempre y cuidando en todo momento el debido proceso. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Buenas tardes. Fiscalía General de la República.